de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. También oramos por la palabra. Te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, para que esta semilla pueda llevar mucho fruto en nuestro corazón y podamos ponerla en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya un ambiente propicio, Señor, para tu palabra. Ayúdame, Señor, que tú hables a través de mí, Señor. Toma tú el control de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero hablar. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice, habló David las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Aquí David está hablando sus últimas palabras. Y a David el Señor lo libró de todos sus enemigos. Yo quiero esa bendición. ¿Y ustedes, hermano? Lo libró de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. En el 18 dice, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. David tuvo muchos enemigos. David tuvo a los filisteos, tuvo a Saúl, tuvo a Absalón. Hoy vamos a ver algunos de ellos. Y nosotros vamos a declarar y a confesar de que esos enemigos están vencidos y que no nos van a hacer daño en nuestra vida. Amén. Entonces, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Yo no sé por qué estoy leyendo allá, si aquí lo tengo. Son los nervios. Entonces, nosotros sabemos que el enemigo tiene poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Por más grande que sea su gigante, por más grande que sea su problema, de ahí Dios lo va a sacar. De ahí Dios lo va a levantar. De ahí Dios lo va a bendecir para avergonzar al enemigo. Amén. Amén. Ahí está. Gracias. Quiero que me acompañe a 1 Samuel 17:4. Como le dije, vamos a ver algunos enemigos de David. Dice, entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Entonces Goliat no era cualquiera, era un campeón de los filisteos, pero nuestro Dios es todopoderoso y no importa ningún campeón, ninguna potestad, nada del parte del enemigo si Dios está con nosotros. El domingo en la mañana el pastor nos pasó algunos audios en los cuales hablaban de que tenemos enemigos. Si usted no sabía, nosotros tenemos enemigos, pero están vencidos. Amén. Cualquiera que sea, cualquiera. Lo que nosotros tenemos que tener es fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces pasaron unos audios en los cuales todo hablaba de pelear. Y todo hablaba de que el enemigo no está contento y que nos quieren volar la cabeza. Pero el Señor nos guarda y el Señor es escudo alrededor de nosotros y el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Entonces esta es la armadura de Goliat, pero también está la armadura de Dios.
en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, aquí nos está hablando de la armadura que nosotros tenemos que tomar. Y es la verdad. Ceñid vuestra cintura con la verdad. Si nosotros somos verdaderos delante de Dios, el Señor ama la verdad en lo íntimo. Si nosotros somos verdaderos, nosotros tenemos esa parte de la armadura. Es un conjunto, pero si nosotros somos verdaderos con Dios, nosotros nos estamos poniendo esa armadura. Cuando alguien no es verdadero, cuando alguien no practica la justicia, nos pueden hacer daño. El enemigo nos puede hacer daño porque estamos desprotegidos. Revestidos con la coraza de la justicia. La semana pasada vimos en el discipulado el poder de la justicia y las consecuencias de la justicia, las consecuencias de practicar la justicia. Entonces nosotros tenemos armas. Amén. Pero tenemos que ser justos, tenemos que amar la justicia. Y el Señor nos va a ungir con óleo más que nuestros compañeros. Entonces nosotros tenemos que amar, ser justos, amar y practicar la justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay un versículo en la Biblia que dice, y el Dios de paz aplastará la cabeza de Satanás en breve. Amén. ¿Lo cree, hermano? Entonces, nosotros tenemos que buscar esa paz. ¿Y con quién? Con todos. Buscar la paz y la santidad con todos. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces, también tenemos que tener fe. Si no, no vamos a tener escudo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. La palabra es la espada. Amén. Nosotros tenemos que leer la palabra, escudriñar la palabra, amar la palabra y pedirle al Señor que uno la entienda para poder llevar mucho fruto. Con toda oración y súplica, en todo tiempo en el Espíritu. También nos han enseñado el poder de la oración. Es parte de los 24 poderes que nos han estado capacitando y equipando a la iglesia para lo que viene. Amén. Así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros, al hablar de perseverancia, es hacerlo constante, hacerlo continuamente. Dice, orad en todo tiempo. Claro, tenemos que trabajar, o ahorita tal vez creo que solo están estudiando los que están... yo creo que ni de las retrancas salieron. Entonces, aunque uno esté estudiando, trabajando o haciendo lo que nosotros estemos haciendo y sus ocupaciones, nuestros pensamientos tienen que estar en Dios. Claro, tenemos que poner atención en lo que estamos haciendo. Dice en 1 Samuel 17:23, mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor.
Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? En el 27 dice, y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo, así se hará al hombre que lo mate, que le iban a dar a la hija del rey y lo iban a llenar con riquezas. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. Y usted sabe ahí la historia de que David llevaba la comida de sus hermanos. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. Si se da cuenta, preguntó dos veces. Primero, ¿y qué le van a dar al que mate al filisteo? Lo van a llenar de riquezas y va a ser el yerno del rey. Se fue para el otro lado. ¿Y qué le van a dar al que mate al filisteo? Lo van a llenar de riquezas y va a ser el yerno del rey. Entonces sí es cierto, dijo. 2 veces confirmado. Y usted sabe el resto de la historia. Pero vamos a seguir platicando aquí. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. David llegó delante del rey y le dio aliento. Le dijo, no te preocupes, yo voy a ir. Pero no a sus propias fuerzas. David sabía quién era. David sabía quién era su Dios. Nosotros cuando nos enfrentamos a los problemas día con día, a las situaciones difíciles, nosotros sabemos quién es Dios. Porque si nosotros sabemos quién es Dios y lo conocemos, ¿por qué nos preocupamos a veces? Si sabemos que Dios es todopoderoso. El pueblo de Israel estaba ya junto al mar y venían los egipcios y los querían matar. ¿Y para qué nos trajiste hasta aquí si vamos a morir aquí? El Señor ya sabía que les iba a abrir el mar. Si ellos hubieran llegado y les abren el mar, pasan y ni ven a los egipcios que venían atrás. Pero Dios permitió ese momento para que ellos vieran el poder de Dios, lo que Dios podía hacer en medio de ellos. Y decían, pero si ya vienen, nos van a matar, Tal vez alguien puede estar, ya vienen. El Señor te va a abrir el mar en el tiempo de Él. Y vas a pasar, y vamos a pasar. Y ahí el Señor va a destruir a nuestros enemigos, porque ahí se murieron los carros, los caballos y los hombres de Egipto. Entonces, si nosotros sabemos quién es Dios, si nosotros tenemos identidad de hijo, hermano, papá Dios es el dueño del oro y la plata. Si nuestro papá, aquí biológico, fuera Bill Gates y nosotros tenemos que ir a pagar 1,000 quetzales mañana, ¿nos preocuparíamos? ¿Nos preocuparíamos? Si tenemos alguna adversidad, pero Bill Gates, en ese ejemplo, es el papá, ¿se preocuparía esa persona? No se preocuparía. Bueno, te voy a pagar 10,000 mañana. Le voy a decir a mi papá que me haga un cheque. Mejor que me dé efectivo porque ir al banco y hacer cola y peor en estas fechas. Pero a veces nosotros sabemos que nuestro papá Dios es el dueño de todo. Y a veces vamos y tocamos puertas. Y la última opción es a veces doblar rodillas y orar. Y esa debería ser nuestra primera opción.
correr a nuestro papá, pero tenemos que tener identidad que somos hijos. Y usted es hijo. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Como mi papá es millonario, yo no voy a trabajar y no voy a hacer nada y me voy a meter aquí, me voy a meter allá y Dios, de todo modo me va a sacar. No, nosotros tenemos que ser diligentes. Agradar a Dios, hacer lo posible y Él va a hacer lo que no está en nuestras manos. Si es imposible, ¿por qué nos preocupamos? Si es imposible para nosotros. Si, como dijeron, como estaba en el nombre en el diploma de retiro de servidores, Caralampio. Yo creo que aquí nadie se llama Caralampio. Caralampio tiene una enfermedad y va de doctor en doctor, de doctor en doctor, de doctor en doctor. Y pura la mujer del flujo de sangre que llevaba 12 años y ya se había gastado todo en los médicos. Y después de 12 años ella buscó al Señor, se humilló, fue sincera y el Señor la sanó. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Nada, nada. Dios tiene cuidado de mí y de usted. Nosotros tenemos que hacer lo posible, es congregarnos, adorarle, servirle, agradarlo, buscarlo. Y todo lo demás, lo que no está en nuestras manos, Dios lo va a hacer. Entonces, si alguien aquí necesita que el Señor le abra el mar, a su tiempo Dios se lo va a abrir. Pero no se va a morir ahí, sino que usted va a pasar, usted y yo vamos a pasar, y el mar se va a cerrar, y y mis enemigos tronar. Amén. Yo no vengo a decirle, hermano, y un mensaje motivacional, sino que nosotros sepamos y que no se nos olvide, porque a veces se nos olvida que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios tiene cuidado de su vida y de su familia y no le va a hacer falta nada. Y no le estoy diciendo que va a ser rico y lo de la prosperidad y todo, pero que tenga fe en Dios, porque de Él viene su socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y tenemos un buen papá, que si le pedimos algo, si le pedimos un pan no nos va a dar piedras, dice la Biblia. Amén. Entonces Saúl en el 1 Samuel 17:33, entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. A mí me recordé el versículo de Timoteo donde dice que nadie menosprecie tu juventud, más bien sé ejemplo, en palabra, en conducta, en amor. Entonces, jóvenes, que nadie menosprecie tu juventud. Y los que no son tan jóvenes también. Amén. Porque el rey le estaba diciendo, no, tú no, ¿para qué vas a ir? Si él es un guerrero, ni había nacido y él ya era un campeón, porque decían que era campeón. Pero no sabía lo que tenía David de parte de Dios. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. David era valiente. David era valiente. Imagínese pelearse con un oso y a veces un ratón nos saca corriendo. Aquí no hay, hoy no vinieron. Llamando a los bomberos, ¿y qué pasa? Hay un ratón en mi cocina. Hay un ratón en mi cocina, hermano, le iba a decir yo. Hay un ratón en mi cocina. ¿Qué pensará David si nos está viendo?
decir, un ratón. Y él se peleaba con osos y leones. Él era valiente. Y nosotros tenemos que ser valientes y esforzados como Josué. Amén. Avancemos. 1 Samuel 17:36. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Este sería, entre paréntesis, estaba la armadura de Goliat, la armadura de Dios, y esta era la armadura de Saúl. Nosotros tenemos que poner la armadura de Dios. La armadura de Dios. Amén. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó. Hoy nos tenemos que quitar la armadura de Saúl y ponernos la armadura de Dios. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Nos han enseñado que las 5 piedras lisas, las 5 piedras son figura de los 5 ministerios. En 1 Samuel 17:41 dice, y el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Le gritaba, y tú vienes con palos, pero le decía al escudero, dale, porque llevaba uno delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho, rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy yo un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces David sabía quién era. Goliat tenía dioses, pero a nosotros nos falta un Dios todopoderoso. Nos basta. Amén. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? Dice ahí. El Señor lo va a defender de sus enemigos. Una de las consecuencias de practicar la justicia es que vamos a estar en paz con los enemigos. Entonces yo tengo que practicar la justicia para que esa promesa o esa consecuencia se haga real en mi vida. Porque como le digo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios me va a bendecir y Dios me va a dar, bueno, entonces me van a venir a tocar a mi casa y me van a venir a decir si quiero un trabajo. No, nosotros tenemos que ir, tocar la puerta. Y si es la puerta de que el Señor quiere que se nos abra, se nos va a abrir. Si el Señor dice que no, va a cerrar esa puerta. Bueno, o nosotros, así debería ser nuestra oración. Porque el pueblo de Israel quería carne, le dieron carne. Quería rey, le dieron rey. Yo quiero este trabajo. No, nos dice Dios. Pero yo lo quiero. Va, toma pues. Y yo quiero este chavo. No. Pero yo quiero este chavo, Va. Entonces,
Cuando Dios nos pone límites, nosotros tenemos que entender que nos está cuidando. Y si Dios nos cierra una puerta, nosotros tenemos que, Señor, yo voy a reposar en ti. Voy a seguir abriendo puertas y la que sea, el Señor la va a abrir. Y ahí Dios te va a bendecir. Pero antes de hacer algo, pidámoselo a Dios. Aunque Él ya lo sabe. Pero que nosotros reconozcamos eso y decir, Señor, yo voy a salir a buscar esto. O voy a ir a tal lado. Y si es tu voluntad, ábreme esa puerta. Que yo haya gracia delante de los ojos de ellos. Y si no, ciérrame esa puerta. Porque yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Amén. Primera de Samuel 17:49. Y David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda, hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. ¿Cómo le cortó la cabeza? Con la espada. ¿Y la espada figura de qué es? ¿Y si nosotros no tenemos palabra? ¿Tenemos espada o no tenemos espada? Entonces nosotros tenemos que tener espada, palabra. Y al tener palabra, tenemos espada. Tenemos que tener espada. Tenemos que saber la palabra y responderle al enemigo. Escrito está, escrito está, escrito. ¿Y qué va a poder hacer él? No puede hacer nada. Y él no va a decir, ¿será que sí? Él sabe. Si cuando el Señor estaba en el desierto, el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, le decía, escrito está. ¿Cuánto más nosotros tenemos que saber la palabra y tener espada? Amén. Que el Señor nos dé amor por su palabra y poder escudriñarla y poder acercarnos a la luz, a la lámpara, acercarnos a los discipulados y poder sacarle el jugo a la palabra, esas bendiciones que hay para nosotros. Nosotros poder hacerlas nuestras, porque Dios tiene planes de bienestar para nosotros. ¿Y dónde? En la palabra, hay promesas para nosotros. Y a veces no las sabemos porque no lo leemos. Y dice, y levantándose los hombres de Israel y de Judá gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Crón. Entonces, imagínense, ¿cómo estaban los hombres de Israel? Acomodados. Tenían temor y estaban acomodados, pero cuando David venció a Goliat, se levantaron y corrieron a los filisteos. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. En 2 Samuel 22, ahí está el coro de que cantamos, perseguí a mis enemigos y los alcancé. Los destruí. Es que yo no canto nada, hermano. Va. Entonces, nosotros no estamos cantando, cuando cantamos ese coro, a una inspiración humana. Está escrito en la Biblia. Es una inspiración de Dios. Cuando cantemos ese coro, hermanos, cantémoslo con fe, creyendo que nosotros vamos a alcanzar y destruir a nuestros enemigos. Amén. Entonces, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Entonces, David mató a Goliat, un enemigo de él. Otro enemigo de David fue Absalón, que era su hijo. Y Absalón tiene características
que nosotros tenemos que vencerlas hoy. Absalón tiene características que pueden ser enemigos de nosotros y que nosotros tenemos que pedirle al Señor que las destruya hoy en nosotros, que las desactive, que las destruya. No tener ningún receptor de Absalón. Hay actitudes de Absalón que impactan. A mí me impactan. Y aquí es donde quiero detenerme un poquito más, en Absalón. En 2 Samuel 3:2, ahí faltó un 2, hermano, perdón. 2 Samuel 3:2. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahijonam, la Jezreelita. El segundo, Kiliab, de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Absalón significa padre de paz, pero una falsa paz. Por si alguien le quería poner a Absalón a su hijo, padre de paz. No, es de una falsa paz. Que se lo voy a poner para que mi hijo, como los nombres ministran, ¿va? Para que sea tranquilo, que tenga paz, que sea pacificador. Esa es una falsa paz, lo vamos a ir viendo. 2 Samuel 13:20. Su hermano Absalón le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. ¿Qué asunto, hermano? La violación. Por eso le digo, Absalón tiene muchas características que nosotros tenemos que renunciar a eso. Renunciar. Absalón era enemigo de David. Y destruir eso para que no esté en nuestro corazón. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar, pues, se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Entonces, ¿qué miramos aquí? Dos cosas. Aparentaba ser bueno Absalón. Apariencia. No, mira, es tu hermano. No, tranquila. Guarda silencio. Calla por amor, va, no. Guarda silencio. No te preocupes, tranquila, es tu hermano, tranquila. Desaparentaba ser bueno. Y también aquí hay una falsa cobertura. Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Entonces, Absalón era enemigo de David. Aparentaba ser bueno. Nosotros no tenemos que ser de apariencias. La higuera, por ser de apariencias, ¿qué pasó? La bendijo el Señor. ¿Qué pasó? La maldijo el Señor. Porque estaban las grandes hojas, ya era tiempo de que diera fruto y no tenía nada. Solo hojas, solo dones. Y a nosotros nos van a conocer por nuestros frutos y no por nuestros dones. Es que ese cómo canta, o ella cómo canta, o él cómo toca, o él cómo predica, o él cómo sirve. Nosotros no nos van a conocer allá en el cielo por eso. Si es un don que Dios nos regala. Si yo tuviera, que no la tengo, pero yo tuviera una bozona para cantar, pero así, puro ángel. Yo no voy a impresionar a Dios con esa mi voz. Si yo fuera un gran músico, yo no voy a impresionar a Dios con eso. Yo voy a impresionar a Dios con mi corazón, con mis frutos. Entonces a Dios no lo impresiona
si no se confundieron los de la alabanza y tocaron a la perfección y todo salió calidad. Eso no impresiona a Dios, porque ese es un don que hay que desarrollar. Pero nosotros no vamos a impresionar a Dios con eso. Si usted le regala este regalo, don es un regalo, a su hijo, tenés mi hijo, te lo regalo, cuídalo. Y después al otro día llega su hijo, mira, ¿usted qué le va a decir? Ah, sí, lo que te regalé. Pero mira, ajá, sí, yo te lo regalé. Pero mira, ese es el don. Y a veces queremos impresionar así a Dios. Y tal vez al hombre sí, hermano. Tal vez al hombre sí, pero a Dios no. A Dios no. Y a mí me interesa más agradar a Dios con el respeto de usted que a todos los hombres. Pero por mis frutos yo voy a honrar a Dios. No con mi don. Con mi don, va, no. Con mi don. Es que se oyó con mi don y dije, come rema fuerte. No lo voy a impresionar con mi don, sino con mis frutos, con mi corazón, con mi actitud, con mi motivación. Amén. Con eso sí. Entonces, Absalón aparentaba ser bueno, apariencias. Nosotros no tenemos que ser de apariencias. Un enemigo que tenemos que vencer hoy y entregárselo al Señor es la apariencia. Porque yo me puedo ver aquí bien calidad delante de usted y no estar bien delante de Dios. Y en el día que tenga que dar cuentas, las voy a dar. Y que Dios me ayude y que Dios nos ayude. Pero no seamos de apariencias, hermanos. No nos conviene. Yo quiero que el Señor me bendiga, nos bendiga. Y a la higuera no le fue bien por apariencias. Y la falsa cobertura. Avancemos, 2 Samuel 13:22. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Después de 2 años aconteció que teniendo Absalón esquiladores de ovejas en Baal Hazor, que está junto a Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey. Ahí va incluido Amnón. Lo dio por 2 años y no le dijo nada. No le dijo nada, ni bien ni mal. No le dijo ni Dios te bendiga ni te quiero ver. No le dijo nada. Es que yo estoy bien con todos los hermanos porque como no me dicen nada, estoy bien, hermano. Lo dio por 2 años. Lo dio en secreto. Secreto. Ese enemigo lo tenemos que vencer hoy. Que en nuestro corazón no haya odio hacia nadie. Ni hermanos de aquí, ni de allá afuera. Ni gente de allá afuera. A mis hermanos sí los amo, pero a los de allá afuera no. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Sin acepción de personas. Y tenemos que esforzarnos por eso. Entonces, una característica de Absalón era que odiaba a su hermano. Nosotros tenemos que amar y bendecir. ¿Amén? Aquí es donde el tema se puso, aquí ya no hay amenes, ya no hay nada, ya va a terminar, hermano. No, sí. La palabra a veces duele, porque la palabra es espada de 2 filos, que penetra, pero nos confronta la palabra. Desde aquí es donde la parte que no es muy de amenes, pero es necesario que nosotros seamos sinceros con Dios para podernos ir con Él. Amén.
Segunda de Samuel 13:26. Entonces Absalón dijo, pues si no, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón con nosotros. Y el rey le respondió, ¿por qué ha de ir contigo? Mas cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. David, ahí le hubiera dicho no y no. Pero por la insistencia de Absalón le dijo que sí. Pero aquí vemos una característica de Absalón, una mala característica. Tenía una falsa intercesión. Te ruego que dejes ir a mi hermano, te lo ruego. Pero ¿para qué lo estaba rogando? Para matarlo. Entonces aquí vemos una falsa intercesión de Absalón. Segunda de Samuel 15:3. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón, ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. En un juicio, hermano, uno va a perder y el otro va a ganar. En un juicio de allá afuera, un juicio legal. Alguien va a perder y alguien va a ganar. También nos explicaron la semana pasada en los discipulados que en 1 Corintios dice que cuando nosotros tenemos un pleito contra nuestro hermano, los dos ganamos, dice. No, ¿verdad? Como allá pierde uno y aquí como no, aquí los dos ganan. No, ¿verdad? Me está asustando, o no fue al discipulado o esa partecita se quedó durmiendo. Dice que cuando nosotros tenemos una pelea contra otro hermano, los dos perdemos. Los dos perdemos. Allá afuera gana uno y pierde otro. Aquí perdemos los dos. Perderíamos los dos. Entonces no nos conviene, hermanos, pelearnos. Es que ¿cómo va a creer que yo le voy a topar eso? Si mire lo que me dijo. También ahí nos enseñaron de que tenemos que mejor soportar el agravio, la injusticia. Pero ¿cómo va a hacer eso? Es la justicia del reino. Tenemos que esforzarnos por eso. Tenemos que esforzarnos por eso. Y él no practicaba la justicia. Y él quería ser juez. Y yo le haría justicia. ¿Cuál justicia si uno iba a perder y uno iba a ganar? ¿El que iba a ganar o el que le hacía de lado? Porque iba a torcer el derecho. La Biblia dice que no torzamos el derecho. Que no tengamos acepción de personas. La Biblia dice que nosotros somos jueces y tenemos que ser justos, practicar la justicia. Y él decía, ¿quién me nombrara a mí juez en la tierra? Yo le haría justicia. A uno, aparentemente, porque el otro se iba a enojar con él. Entonces él no practicaba la justicia y quería ser juez. No se puede. No se puede, tenemos que ser justos. Segunda de Samuel 15:5. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. ¡Hala, qué buena onda era Absalón! Una falsa humildad. Porque él quería tener el reino. Él quería ser el primero. A diferencia de Daniel, como nos enseñaron el domingo en la tarde. Daniel nunca fue el primero. Y Absalón, si nosotros vemos la vida de Daniel y de Absalón, totalmente lo contrario, Absalón a Daniel. Una falsa humildad. Ese enemigo nosotros lo tenemos que vencer hoy. Y de verdad, hermano, cuesta ser humilde. Pero solo me he visto así, pantalones, bueno, que ahora pantalones rotos es a la moda, ¿va? Es que yo no sé por qué uno va, bueno, uno no, porque yo no uso, pero hay personas, aquí no hay, ¿va? Que van a comprar algo nuevo, roto.
y no miro a nadie, ¿va? Entonces, ser humilde no es andar con los pantalones rotos, ser humilde es andar a la moda, ¿va? Entonces, andar con zapatos todos viejitos y la camisa toda fea, ay, es humilde y eso. No, es una humildad de nuestro corazón y una humildad real. No de, hermano, yo soy humilde. Como dice nuestro pastor, ¿va? Mi mayor orgullo es ser humilde, hermano. No, tenemos que esforzarnos por ser humildes. Pero no por apariencia, no por ropa, sino de corazón. Por nuestro fruto, por nuestras actitudes, por nuestro hablar. Tenemos que esforzarnos con Dios. Y él tenía esa mala característica. Tenía una falsa humildad. Que como que estuviera en campaña política, ¿va? Le extendía la mano, lo levantaba y lo besaba. Después ni lo iba a voltear a ver, pero Dios no permitió eso. Pero algo así pasa ahora, ¿va? Pero no me meto ahí, salgámonos de ahí. Avancemos. Segunda de Samuel 14:1. Joab, hijo de Sarvia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Absalón se ganó el corazón del rey. Qué bueno, hermano. No. David no lo castigó. David no le puso un alto. Y las consecuencias ahí están. Nosotros las podemos leer. Entonces, los que tienen hijos y vamos a tener hijos, primero Dios, hay que corregir, hay que instruir al niño. Y aunque fuera viejo, no se apartará. Como dice nuestro pastor, los dos extremos son malos. Ni mi gordito lindo que no se caiga, a que le doy duro y hasta que ver sangre. No, hay que tener un equilibrio. Amén. Segunda de Samuel 15:7. Y aconteció que al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey: te ruego que me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor. Pues tu siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, diciendo: si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Y el rey le dijo: vete en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel, diciendo: tan pronto oigase el sonido de la trompeta, entonces diréis: Absalón es el rey en Hebrón. ¿Me perdona, hermano? Vamos a renunciar nosotros a esto. Era un falso servicio. Él quería ir a servir, pero era falso, porque su intención era otra. Entonces, ¿cómo servimos? ¿Para quién servimos? ¿Para qué servimos? Tenemos que servir para Dios. Amén. No buscando el reconocimiento, porque ya nos enseñaron el retiro de servidores que el reconocimiento no lo busca el soldado, lo busca el atleta. Amén. Si esperamos que nos reconozca, si esperamos que nuestro pastor nos reconozca, o nuestra pastora, o nuestras autoridades, no estamos bien enfocados en servir. Nosotros debemos de servir porque queremos agradar a Dios, servirle a Dios, porque amamos a Dios y queremos con nuestra vida, con nuestro servicio, honrarlo a Él. Y él tenía un falso servicio. Segunda de Samuel 15:11. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados, fueron inocentemente sin saber nada. Es la continuación de lo que acabamos de leer. Un falso servicio arrastró la vida de inocentes. Porque ellos no sabían. No sabían la confabulación que tenía Absalón. Y se pasó trayendo a varios. ¿A cuántos? A 200. Tenga cuidado quién se lo quiere jalar o quién le habla. Tenga cuidado. Porque aquí no hay,
Aquí no hay. Amén. Pero Absalón le calienta el oído a las personas. Mira, que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé qué. Sí, ya decía yo, cabal, estamos atinados espiritualmente. Tengamos cuidado quién nos habla. No aceptemos murmuraciones. No prestemos nuestros oídos a murmuraciones. Amén. Segunda de Samuel 14:33, cuando Joab vino al rey y se lo hizo saber, este llamó a Absalón y este vino al rey y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Aquí vemos una falsa adoración. Porque se postró delante. Sí, pero usted ya sabe las intenciones de Absalón. Entonces era una falsa adoración. Y Dios quiere que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. En verdad, en verdad. Entonces si hay espíritus en verdad, hay adoradores en verdad, hay adoradores falsos. Tenemos que cuidarnos de eso. Amén. Según de Samuel 15:2, y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y este respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón estaba junto al camino. No en el camino que es Cristo. Estaba junto al camino. Yo quiero estar en el camino de Dios, de Cristo. ¿Y usted, hermano? Entonces tenemos que cuidarnos de este enemigo. Tenemos que cuidarnos. Estaba junto al camino y el que está junto al camino lo pica la serpiente o lo muerde la serpiente. Segunda de Samuel 14:24, pero el rey dijo que vuelva a su casa y no vea mi rostro, y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. No miró al rey. ¿Y sabe qué enseñanza hay para nosotros ahí? Que alguien puede venir a la iglesia y no ver al rey. Tenemos que renunciar a eso. Porque yo, si vengo a la iglesia, quiero ver al rey. ¿Y usted? También, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa expectativa de venir y ver al rey. De venir y ver a Dios. Porque si solo venimos, bueno, me toca servir y voy a ir, no es una mala motivación. Pero si nosotros venimos y quiero ver al rey, voy a ir y voy a ir a adorar al rey, voy a ir a servir al rey, voy a ir a alabar al rey. Y chas, se le abren los ojos y tiene una visión. Amén. Pero Absalón no veía, estando ahí, no miraba al rey. Entonces tenemos que renunciar a eso y destruir ese enemigo. Esa era una mala característica de Absalón. Estaba, pero no veía al rey. Que usted y yo podamos ver al rey cada vez que vengamos y podamos reunirnos para alabar, adorar al rey. Amén. Segunda de Samuel 14:25, en todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Absalón era perfecto físicamente, pero Dios mira lo físico, la apariencia o ve el corazón, porque si no a Eliab lo tuvo que haber ungido Samuel y le dijo el Señor, no vea su apariencia, porque yo no veo eso. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y eso es que Él sea el centro de atención. El mejor director, el mejor que pone el sonido. Y empiezo por ahí porque de ahí me agarro yo con el diácono. El mejor director, el mejor músico.
Y ser bueno no es malo, hermanos, porque la técnica no es la mala. El menosprecio a los demás es lo malo. Porque yo puedo ser bueno en un instrumento, pero como lo hago para Dios y quiero agradar a Dios, eso no es malo. El problema sería que yo con eso menosprecie al otro. Te voy a enseñar, pero no vas a aprender. ¿Para qué le voy a enseñar? No hay otro como yo, dijo nuestro pastor, ¿va? No hay otro como yo. Entonces, no tenemos que tener ningún concepto mayor del que debemos de tener. Más bien dice la Biblia que nosotros debemos de tener en alta estima a los demás antes que a uno mismo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Porque Dios, antes de ver tu servicio, tu voz, lo que estás tocando, va a ver tu corazón. Y claro, nos tenemos que esforzar y tocar bien y dirigir bien y servir bien y todo. Era un show, Absalón, cuando le cortaban el cabello. Iba a haber fiesta. Eso es como que uno lo que no hace en intimidad lo quiere hacer en público. Aunque no hay amén. Hermano, usted hoy vino, pero ¿qué comió? Ya vengo yo bien cuadrado yo antes de venir aquí con usted. Entonces, ¿cómo se mata a Absalón? Un enemigo de David, un enemigo que nosotros tenemos que destruir. ¿Cómo se mata? En 2 Samuel 18:9 dice, y Absalón se encontró con los siervos de David, y Absalón iba montado en su mulo, y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina, y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina, y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Y la encina es un lugar donde Dios, el juez justo, imparte justicia. Entonces, ahí dice, pensamientos cautivos a la justicia de Dios. Nosotros, porque el cabello está hablando de pensamientos. Tal vez lo regresas uno, por favor. 2 Samuel 18:9. Gracias. El cabello está hablando de pensamientos. Los pensamientos, el cabello, los pensamientos de Absalón no estaban sujetos o cautivos a la justicia de Dios. Nuestros pensamientos tienen que estar cautivos a la justicia de Dios. 2 Samuel 8:10. Cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab diciendo, he aquí, vi a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al hombre que le había avisado, he aquí tú lo viste, ¿por qué no lo heriste ahí derribándolo a tierra? Yo te hubiera dado 10 piezas de plata y un cinturón. Le hubieran dado un premio. Respondió el hombre a Joab, aunque yo recibiera 1000 piezas de plata en la mano, no extendería la mano contra él, contra el hijo del rey, porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisai y a Itaí, diciendo, protegedme al joven Absalón. De otro modo yo hubiera hecho traición contra su vida, y no hay nada oculto al rey, tú mismo te hubieras mostrado indiferente. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo aquí contigo, y tomando 3 dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Nosotros tenemos que reconocer autoridad, paternidad, a través de la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Joab es figura de los ministros, porque Joab era un siervo del rey. Y aquí tenemos padre y madre. Amén. Entonces, nosotros tenemos que reconocer paternidad, para que no haya ningún indicio de Absalón en nuestro corazón. Nosotros tenemos que reconocer al pastor Hugo García como nuestro papá. Aparte que es una bendición para nosotros porque nos va a ir mejor
Es una bendición porque todo eso, ese enemigo va a salir al reconocer nosotros paternidad. Entonces nos conviene, ¿verdad, hermano? La siguiente, por favor. Segunda de Samuel 18:15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon y hirieron a Absalón y lo remataron. Nosotros tenemos que exponernos a la palabra. Nosotros tenemos que exponernos a la palabra. Entonces, tenemos que orar, bendecir a nuestras autoridades. Porque Absalón quería matar a su papá. Aquí no hay. Nosotros tenemos que bendecir y amar a nuestros padres biológicos y espirituales y a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Entonces, le voy a pedir al hermano del teclado, Diego, ayúdame por favor. Nosotros tenemos que vencer a nuestros enemigos. Este tema nos reflexiona de cómo nosotros estamos actuando y qué es lo que nosotros tenemos que destruir en nuestro corazón, que nosotros detectemos como un enemigo y que eso no nos impida que nosotros agrademos a Dios y seamos libres de eso. En segunda de Samuel 22:32 dice: pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Dios es mi fortaleza poderosa y el que pone al íntegro en su camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu ayuda me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los destruí y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido, los he destrozado y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies, pues tú me has ceñido con tu fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Nosotros, es una palabra para nosotros, que nuestros enemigos van a ser destruidos. Tenemos que ser justos, tenemos que practicar la justicia, tenemos que ser íntegros para que Dios mate a nuestros enemigos, como hizo con los enemigos de David. Y nosotros, déjeme decirle, tenemos enemigos, pero están vencidos en el nombre de Cristo. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y voy a dejar el altar abierto como un acto de fe. Nosotros nos pongamos en la brecha, en esta pelea, en esta guerra que hay, pero que nosotros vamos a ganar, porque el Señor nos va a dar la victoria. Y como dije muchas cosas, no solo una. Si usted quiere pasar, puede pasar, porque dije muchas cosas. A veces nuestro enemigo también es nuestra alma, que no quiere nada, no quiere alabar, no quiere ir a la iglesia, no quiere las cosas espirituales. Pero hoy el Señor nos va a entregar a nuestros enemigos. El Señor hoy nos va a dar la victoria. No vamos a salir igual a como venimos. El Señor nos va a bendecir. Pero póngale fe, hermano. Póngale fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Póngale fe de que cualquiera que sea su enemigo o su gigante, como usted lo mire, nosotros tenemos un Dios poderoso que todo lo puede y nunca
ha perdido una batalla y nunca la va a perder. Nosotros tenemos a un Dios que va delante de nosotros y que nos va a dar la victoria. Nosotros hagamos lo posible y Él va a hacer el resto. Y en ese posible es apartarnos para Él, consagrarnos para Él. Señor, te pedimos que esa bendición, Señor, que le diste a David, de vencer a todos sus enemigos hoy, y te pedimos de tu misericordia y de tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos vencer a nuestros enemigos, Señor. Podamos vencer a Goliat, podamos vencer a Absalón, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestro corazón esté íntegramente, de una manera íntegra, delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Un corazón que te ame, un corazón que te agrade, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que tú nos vas a bendecir, que tú nos vas a dar la victoria, que tú nos vas a hacer libres en el nombre de Jesús. Nosotros le ponemos fe a esa oración y declaramos que la victoria viene, que la victoria ya está, que nosotros ya nos activaron como guerreros, ya nos activaron como soldados, y que tenemos que pelear y tomar nuestro puesto, pero tú ya venciste, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que quites todo enemigo de nuestro corazón, Señor, de nuestra alma, Señor, de nuestra mente, en el nombre de Jesús. Que nosotros podamos reconocer que tú lo puedes todo, Señor, y que seamos sinceros delante de ti. Que nosotros te amemos, amemos a nuestras coberturas, las bendigamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, cúbrenos con tu sangre, Señor, guárdanos de todo contragolpe en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos la victoria, Señor, que somos libres, que destruimos a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo declaramos, lo creemos, Señor, lo confesamos en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, cuídanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios, el más grande y digno de alabar. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenezer, presentó la Biblia fiel y verdadera.